Hola mis hermanos y hermanas, estamos aquí para compartir con ustedes un tema que hace unos días se trató en la Escuela Nacional de Teología y donde varios miembros de esta diócesis participamos a través de las redes sociales sobre el último escrito del Papa Francisco con motivo de la pandemia que está azotando a la humanidad, el coronavirus o COVID-19. Son muchos mensajes muy interesantes. Es una especie de compendio de afirmaciones que el Papa a lo largo de esta pandemia ha ido orientando a toda la humanidad. Y justamente este pequeño libro, que es el conjunto de estos 8 mensajes, está dirigido a toda la humanidad y tiene dos objetivos fundamentales. El primero es una especie de sugerencia, una dirección, algunas claves, algunas directrices para reconstruir un mundo mejor y un mundo más humano que podría surgir de esta crisis que está padeciendo la humanidad. El Papa se replantea que el mundo no puede seguir igual. El segundo objetivo es sembrar esperanza en medio de tantos sufrimientos, de desesperanzas, de angustias, de dudas, de desaliento. El Papa dice hay que sembrar esperanza. Y permanentemente está haciendo una invitación, no solamente a los fieles cristianos católicos, sino a todos los hombres y mujeres que habitamos este mundo. Por eso el Papa también basa esta esperanza en la fe, porque con Dios la vida nunca muere, porque Dios es que le da sentido a la vida, razón de ser a la vida. De ahí que el Papa dice todo esto con esa frase que emociona, que nos motiva a abrir los ojos, pero también a mantenernos esperanzados, porque la vida en Dios nunca muere. El Papa se dirigió en 2 ocasiones a la ciudad de Roma y también a todo el mundo. El 26, o mejor dicho, el día 2 de marzo, en la oración extraordinaria que convocó en la Plaza San Pedro para orar por el cese de esta pandemia del coronavirus. Y en segundo lugar, se dirigió para finalizar la cuaresma y entrar en la celebración de la Pascua el 12 de abril, el Domingo de Ramos. El Papa se dirigió también a toda la humanidad. En estos 2 mensajes, pues se quiso incluir a todos y haciéndole una invitación a toda la humanidad
como lo hizo en el documento sobre Laudato Si. Entonces, de los 8 textos que comprende este libro, La vida después de la pandemia, solo hay 2 que están aplicados directamente al COVID-19. Y estos 2 mensajes, el Papa habla de un modo muy especial y muy personal, y lo hace desde la dimensión de pastor universal de la iglesia, por amor a todo el pueblo de Dios. Y le habla de una manera tan especial, tan personal, que está lleno, digámoslo así, de sentimientos comprometidos y esperanzados sobre las necesidades y sobre los sufrimientos de gran parte de la gente que habita en este mundo. Y sobre todo, teniendo en cuenta las situaciones por las cuales está viviendo y pasando la humanidad de hoy. El Papa no vive ajeno a esta realidad. Le toca a él muy personal en su corazón de pastor el sufrimiento de gran parte de la humanidad, especialmente de los pobres, de aquellos que no tienen los medios necesarios para buscar qué comer o un medicamento para ser curado. Y al mismo tiempo, estos 2 textos son universales, no solo porque el virus amenaza a todos sin discriminación, sino especialmente porque el mundo post-COVID-19 ha de ser moldeado por todos. Cuando el Papa dice que el mundo después del COVID-19 debe de ser moldeado por todos, es que entre todos debemos de reconstruirlo, de echarlo hacia adelante y de hacerlo más humano y participativo. Y debemos de dejar atrás todas esas ideas individualistas, personalistas, que nada contribuye a la edificación de un mundo más justo y más humano. El Papa, en estos 2 mensajes dirigidos directamente en relación al COVID-19, quiere dejar esas ideas muy claras entre nosotros. Y estos textos muestran el enfoque cálido e inclusivo del Papa Francisco, que no reduce las personas a unidades que pueden ser contadas o medidas o gestionadas, sino que une a todos juntos en la común humanidad y en el espíritu. La idea fundamental es que entre todos debemos de reconstruir este mundo. No podemos seguir
viendo el mundo y viendo a las personas individualmente, como si fuéramos plátanos o yuca, sino que debemos de verlo desde la humanidad, desde el conjunto, desde la solidaridad y no desde el individualismo, que es lo que tiene a este mundo realmente postrado, porque cada quien busca lo que le conviene y sálvese quien pueda. Así no. El Papa no está en eso. En la oración Orbi que el Papa Francisco se dirige a los ministros y jefes de gobiernos y a los grupos los grupos que tienen en sus manos el destino de las naciones y responsabilidades políticas, los invita a trabajar activamente en favor del bien común. O sea que es un llamamiento que el Papa le hace a todos los gobernantes de la tierra y a todos aquellos que tienen espacio de poder, para que todos juntos podamos construir un mundo más unido y común para todos. También el Papa escucha y mira a todos aquellos que son silenciados y que permanecen invisibles en la sociedad y que no son tomados en cuenta porque no tienen una incidencia social determinante. No son los grandes constructores de la sociedad, pero que el Papa afirma que también ellos son parte de la construcción de este mundo. En su campo, en su radio de acción, ahí ellos también son constructores de la humanidad. Y en Pascua escribe a todos los movimientos populares, organizaciones de la economía informal y también de la economía popular. Lo llama y le dice que son constructores indispensables de este cambio impostergable. No se puede impostergar el cambio del mundo. Por eso que él dice que una vez pase el COVID, el mundo no puede seguir siendo el mismo. Se debe de producir un cambio. Se debe de transformar este mundo. Porque es un mundo que está basado en la injusticia, en el individualismo. Los bienes creados por Dios no le están llegando a todos por igual. Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y el Papa quiere cambiar ese paradigma. Y para cambiar ese paradigma, ese estilo, esa forma, entonces hay que cambiar los patrones, las ideas, la forma de hacer las cosas. El Papa, además de esos grupos, se dirige también a los vendedores de periódicos populares
que viven en situaciones de vulnerabilidad, como los que trabajan en centros de salud o que viven en cuarteles, en las cárceles. También el Papa lo tiene en cuenta. En una palabra, el Papa en estos dos mensajes que están directamente dirigidos o relacionados por el COVID-19, no quiere dejar a nadie afuera. Porque todos juntos somos importantes. Esa es la idea del Santo Padre. El Papa, desde que asumió el solio de San Pedro, o la cátedra de San Pedro, como se le llama, siempre ha dejado ver esa dimensión solidaria. Y en estos dos documentos también la dimensión solidaria se pone de manifiesto. Y él afirma que es difícil en estos momentos de pandemia es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria de vulnerabilidad o que directamente carece de un techo, como hay muchísimas personas que carecen de techo, que viven rentado o alquilado, como decimos nosotros popularmente, o aquellos que no viven rentado, pero que viven en viviendas inadecuadas, no propicia para los seres humanos, porque carecen de todo, de agua potable, de luz, de servicios básicos. Todavía, incluso en nuestro país, aunque se ha adelantado en algunos aspectos, pero tenemos techo de tierra o suelo de tierra, donde no están las mínimas condiciones de salubridad para vivir seres humanos. Y el Papa no se olvida de eso, porque el Papa viene de una región, de un continente que en su gran mayoría son pobres. Y por eso el Papa dice que es difícil es quedarse en casa para aquel que vive en esa pequeña vivienda precaria, que directamente es como vivir casi sin techo. Lo difícil también para los migrantes, la persona privada de libertad, o para aquellos que han iniciado un proceso de sanación por adicciones. Yo tengo la experiencia de personas adictas al alcohol o a sustancias prohibidas, que se le ha hecho tan difícil la cuarentena para ellos permanecer sin volver a caer en esas adicciones. Y nosotros mismos le hemos tenido que abrir los espacios de la iglesia durante la cuarentena para que pudieran reunirse, porque estaban al borde de caer de nuevo en esas adicciones. Y un servidor, teniendo en cuenta justamente lo que el Papa había dicho en este libro, La vida después de la pandemia, pues tuve que abrirle las puertas para que estas personas pudieran seguirse reuniendo y no que cayeran de nuevo a esa adicción
que lo ha tenido postrado por muchos años. Entonces el Papa lo tiene en cuenta y dice que es difícil para este tipo de personas la cuarentena. El Papa piensa también en las amas de casa que tienen que cocinar para sus hijos. Piensa también en los ancianos, en los enfermos. Piensa también en los campesinos, en los agricultores, sin destruir la naturaleza. El Papa ha pensado en los médicos que han tenido que dejar sus hogares, incluso sus lugares de trabajo y de vivienda, para estar casi las 24 horas en los centros hospitalarios, rindiendo su servicio, salvando la vida, permitiendo que personas que no pueden respirar, respiren, y así darle un hálito de vida, o prolongarle la vida en medio de tanta calamidad. El Papa también ha pensado en aquellos que especulan, en los acaparadores, frente a la necesidad de un pueblo. Y el Papa dice, es un crimen. Aquellos que acaparan, aquellos que especulan contra la necesidad del pobre, están cometiendo un verdadero crimen en medio de una pandemia. Porque están quitándole la posibilidad de comer o de beber o de tener cualquier otro servicio básico para la subsistencia. Frente a todo esto, el Papa dice que el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor. ¿Y saben cuál es? El virus del egoísmo, el virus de la indiferencia, el virus de cerrar los ojos y no ver la realidad que estamos viviendo. Y lo que está pasando nos recuerda, y el Papa nos pasa por dentro, y que todos examinemos el corazón y reconozcamos parte de esa causa, para que todos nos hagamos parte también y caigamos en la cuenta que formamos parte de única familia, la familia humana. Esto quiere decir que todos somos hermanos y todos debemos de cuidarnos uno y el otro, porque todos formamos parte de este mundo. Entonces, en medio de la pandemia del coronavirus que sufre la humanidad, es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar las injusticias que emana de raíz la salud de toda la humanidad. Podemos decir que ha llegado el momento, dice el Papa, de prepararse para un cambio fundamental en el mundo después del COVID-19. Y como miembro de una única familia humana y habitada por una sola también familia, y que habitamos
todos en una sola casa común, debemos entonces de protegernos todos. Y el Papa dice, y de proteger la casa común donde habitamos, que es el mundo. Pero debemos de dejar a un lado el peligro permanente del egoísmo que infecta a muchos. Y el Papa llega a decir que el egoísmo hoy, el individualismo, infecta a más personas que el COVID-19. Y no hemos caído en la cuenta todavía que somos todos miembros de una sola familia y que vivimos en una casa común que es el mundo, y que todos tenemos una responsabilidad, y es cuidar la casa común, el mundo, la naturaleza, porque todos dependemos de ella. Las pandemias, los virus, los males de este mundo no han venido al azar. Son como consecuencia del maltrato que le hemos dado a la naturaleza. El Papa dice que hemos faltado en nuestra responsabilidad como custodiar y como administrar la tierra. No hemos sido fieles administradores, ni custodiadores, ni tampoco hemos sido verdaderos custodios de la naturaleza. Y de ahí que hay un gran deterioro de nuestra casa común. La hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. Eso el Papa ya lo había tratado en el documento Laudato Si, que es el documento que habla sobre el cuidado de la naturaleza. Pero con motivo ahora de la pandemia, retoma el tema y afirma esto, que nosotros hemos saqueado, hemos contaminado ese patrimonio común, esa casa común, que es la naturaleza, que es el mundo de hoy. Entonces podemos decir que no hay futuro para nosotros, ni tampoco hay futuro para las próximas generaciones, si destruimos el ambiente que nos sostiene. Y sería una gran irresponsabilidad de nosotros, los que habitamos el mundo hoy, de dejarle a las futuras generaciones un medio ambiente deteriorado, contaminado, enfermo, maltratado, a punto de colapsar. Sería una gran irresponsabilidad. Por eso usted y yo tenemos un gran compromiso, y es de cuidar, proteger todo el medio ambiente, la naturaleza, el mundo que vivimos, las cosas que usamos, porque es un patrimonio no solo mío, ni suyo, ni de lo que nos precedieron, sino de aquellos que vienen después de nosotros. Y a ellos también les va a tocar custodiar para que le dejen a la futura generación un mundo mejor. El Papa Francisco dice: ha llegado el momento de reflexionar sobre
las actividades económicas y el trabajo, para volver al trabajo a hacer algo diferente, no hacer y trabajar lo mismo. Ha llegado ese momento. El trabajo debe ser diferente. La actividad económica debe ser diferente. Por eso yo decía que hay que cambiar el paradigma. Y el Papa nos invita a reinventar, a pasar a ser algo mejor, a imaginarnos algo diferente, a ser creativos, a transformar este mundo, pero para que sea mejor, sin deteriorarlo, sin maltratarlo, hacer buen uso de él, para que sea más fecundo, para nosotros y lo que viene detrás de nosotros. Y no seguir destruyendo, por ejemplo, la selva, la naturaleza. Rechaza y retomar la industria. Hay que rechazar y retirar, mejor dicho, la industria armamentista. No se puede seguir fabricando armas para destruir al ser humano, donde se gastan billones de dólares en armas sofisticadas de destrucción masiva. Si se utilizara todo ese dinero que se fabrican las armas, cualquiera que sea ella, en sembrar los terrenos baldíos que tenemos en todos los países del mundo, la humanidad, el hambre desaparecería. La humanidad no pasaría hambre. Y hubiera producción sobreabundante para todos. Pero hay controladores de producción para mantener precios altos, para ganar más dinero. No es verdad que haya tierra mala donde no se pueda producir. La mayoría de los países están produciendo por debajo del nivel productivo de sus tierras. Y tienen incluso limitaciones de cuotas de producción. Y los países ricos, los que controlan el mercado, le ponen cuotas de producción a los países pobres que no pueden producir más de esto. Y no tienen tampoco las herramientas para producir. No tienen los incentivos. Este es un gran problema. Cuando yo escucho hablar de producción, que falta alimento, y falta alimento por falta de voluntad de los países ricos y de los mismos países pobres, donde sus gobernantes son lacayos. No actúan en libertad. Y el Papa lo deja claro. Entonces, para que el trabajo sea bueno, debe de contribuir al desarrollo humano integral. No basta con inventarse, tener tecnología avanzada, técnicas,
si no es, si no es para ser puesta a favor de la humanidad, para que viva mejor, para su desarrollo? Porque este es otro gran problema. Y es que la técnica, el desarrollo, la tecnología están simplemente preservadas y limitadas para los países ricos. No son compartidas para los países en vía de desarrollo. Se necesitan, dice el Santo Padre, las armas no para matar y destruir. Se necesitan las armas de medicamentos para luchar contra enfermedad y contra el sufrimiento, empezando por equipamiento de las clínicas y hospitales públicos de todo el mundo. Hay que mejorar las condiciones de vida de los operadores de salud, que en muchos países son extremadamente precarios. Prácticamente trabajan con los dedos, con las manos, y no con los equipos necesarios. Hay muchos trabajadores informales y son menos protegidos, especialmente durante la cuarentena, afirma el Papa. Entonces debemos de ir mejorando las condiciones de vida de todos esos grupos sociales. Y el Papa nos invita y nos pide que mostremos valentía en la innovación, experimentando nuevas soluciones y explicando nuevos caminos. Hay que buscar nuevas soluciones y aplicando nuevos caminos para darle respuestas a estas necesidades que tenemos hoy. No podemos perder la esperanza. No podemos cerrar los ojos, sino hay que ir mirando hacia adelante. Veamos los signos del COVID-19. Veamos que nos ha maltratado claramente a todos. Absolutamente a todos el COVID-19 nos ha afectado. Por supuesto, a los que le ha arrebatado la vida más, a los que han sido infectados más, a los que están en los hospitales y clínicas internos más, que a nosotros que todavía no hemos sido alcanzados directamente por la enfermedad. Pero nos ha afectado emocionalmente, económicamente, y yo digo que a muchos hasta lo ha afectado a nivel de la fe, porque han perdido la ilusión, la esperanza, le ha venido la duda en algún momento. Los más débiles puede ser que como la semilla aquella que cayó al borde del camino y haya venido el pájaro y se la haya quitado el demonio. O sea, a todos, directo o indirectamente, nos ha afectado esta pandemia del COVID-19. También esta pandemia nos ha empobrecido
la pérdida del contacto humano. Yo decía justamente en estos días, en una de mis homilías, no puedo ver la sonrisa de ustedes ahora, sus labios que pueden expresar sus sentimientos, porque con la mascarilla puesta, los gestos, los signos de alegría o de pena no se pueden ver. Entonces, por eso es que el Papa dice, nos ha empobrecido la pérdida del contacto humano durante este tiempo, porque hemos estado también separados, muchos de la familia y también de los amigos. Y ese deseo grande que le da a uno de salir a la calle a ver otra cosa, no solo encerrado en las cuatro paredes, esa parte humana, sentimental, que todo ser humano siente, se ha empobrecido en muchos de nosotros. También se ha de desafiar y cambiar las industrias actuales, dice el Papa. Hay que remover el trabajo informal y reforzar el trabajo sanitario en muchos países. Los paradigmas han cambiado. Los tecnócratas y estacéntricos, dice el Papa, y los mercadocéntricos, refiriéndose al mercado, ya hoy no son eficientes, son limitados. O sea, cuando habla el Papa de lo tecnocrático, es de la tecnología. Y cuando habla de los estacéntricos, se habla de los estados centralizadores. Y cuando el Papa habla de los mercadocéntricos, los mercados que tienen el control de todo lo que se produce, el Papa dice, eso ha cambiado. Y no podemos seguir con ellos. Hemos de entrar en otra dinámica y debemos de entender también que se deberán de cambiar los paradigmas y los sistemas que ponen en riesgo el mundo entero de hoy. Por ejemplo, las amenazas permanentemente de guerra o de virus o de arma química, de arma biológica. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué queremos matarnos uno con el otro? De destruirnos. Cuando la voluntad de Dios fue crearnos, darnos vida. Y la voluntad del hombre es quitarnos la vida. El hombre y la mujer de hoy no han interpretado que ellos son voluntad de Dios de vida. Y están haciendo todo lo contrario. Que ellos mismos se han convertido en destructores de la vida. Entonces, eso hay que cambiarlo. No podemos seguir en esta dimensión. Y el COVID-19 nos ha permitido poner a prueba la forma de ser y de comportarnos cada uno de nosotros. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos permita ser más humanos y construir un mundo diferente, nuevo, de fraternidad, de comunión, de unidad entre todos, donde debe de empezar
una nueva era de solidaridad. Debe de poner a todos los seres humanos en el mismo plano de dignidad, asumiendo cada uno su propia responsabilidad y contribuyendo todos al bien común. Ahí es que debemos de llegar. Que el Señor nos dé la luz para poder hacer realidad esta voluntad del Santo Padre de ser una comunidad universal más humana.